Buenos días, mi nombre es Linda Joana Cabrera y el de mi compañero. Mi nombre es Sebastián Orozco. Este semestre estamos realizando el curso Procesos de Evaluación con la profesora Mercedes Vallejo. Para esta exposición hemos escogido el tema de la remediación en la evaluación formativa. Existen unos conceptos claves, unas palabras claves, la cual nosotros determinamos que nos ayudaría a nosotros y a ustedes también a entender mejor qué es la remediación y qué es la evaluación formativa. El primer concepto que nosotros plasmamos acá en las diapositivas fue la retroalimentación. Después la adaptación, seguiría la transformación y la corrección. Primero, para entender bien el concepto de la remediación, primero hay que entender cómo funciona la evaluación formativa. La evaluación formativa es la evaluación que se da el día a día en el proceso de los estudiantes, es decir, es como un acompañamiento que tenemos los docentes con el estudiante para ir identificando sus dificultades, sus falencias, sus proezas también sus fuertes en el aprendizaje, para de esta manera, en caso tal de que tenga falencias o que tenga dificultades, irlas remediando. Y en caso de los estudiantes que son proactivos y que tienen más fuertes que otros, reforzar ese conocimiento mediante la evaluación formativa. El rol del profesor en la remediación. El papel que juega el docente en la remediación es importante porque el profesor funciona como mediador entre las competencias que deben ser alcanzadas por los estudiantes y las habilidades. Es importante aclarar que es el alcance de las competencias, porque si nosotros nos enfocamos en cumplir con objetivos, estamos enfocándonos simplemente en cumplir una nota. Mediante que si nos enfocamos en el desarrollo de las competencias, va a ser más productivo para el aprendizaje del estudiante. Y también es necesario que el profesor relacione las capacidades que tiene el estudiante con las competencias, como ya lo dije previamente, que se alcanzan durante el curso, y las habilidades. Una vez este proceso se cumpla al pie de la letra, los resultados y el aprendizaje va a ser mucho más efectivo, según lo dice Sadler en 1998. El papel de la remediación en la evaluación formativa. Bueno, según Alal y Montier 2005, la remediación toma lugar en el proceso de regulación del aprendizaje por parte del docente, específicamente en la regulación retroactiva del proceso, en la cual se identifican las falencias y dificultades de los estudiantes después de la realización de una fase del proceso formativo. Esto quiere decir que cuando se termina una fase del proceso, se da lo que habíamos dicho previamente de la retroalimentación. Cuando el profesor se da cuenta de la retroalimentación y puede entender las dificultades de los estudiantes, puede tomar un papel importante para remediar dichas dificultades. La retroalimentación. Bueno, la retroalimentación es un sistema el cual se puede optimizar, o sea, mejorar en cuanto al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. En este proceso es muy importante que el profesor y el alumno trabajen muy de la mano, porque así se ayudarán mutuamente. Puesto que el profesor llega a un punto que va a corregir, va a dar una retroalimentación, y el estudiante también va a cumplir su papel de corregir y de trabajar en pos del mejoramiento. Bueno, de acuerdo a Lull y Daura 2012, definen la retroalimentación de la mano con la evaluación formativa, en la cual es que la evaluación formativa puede dar lugar a la remediación o corrección de las dificultades de aprendizaje o a la regulación. En la implementación de la primera, más cercana a la postura anglosajona, se postula que un punto clave es la información que se brinda al alumno o el feedback acompañado de una corrección.
feedback, corrección, remediación. Es importante que cuando hacemos el proceso de la retroalimentación es la información que le damos al alumno para que él comprenda en qué falló o qué pudo mejorar en el proceso. También podemos decir que la retroalimentación va muy de la mano con lo que se va a evaluar, porque si nosotros como profesores no tenemos en cuenta qué vamos a evaluar, entonces el proceso no va a ser efectivo. ¿Y qué se evalúa? En este caso, el proceso. El proceso sería, tiene que ser, por ejemplo, ciertos tiempos que uno se siente con el estudiante y así uno puede evaluar el proceso, cómo va el estudiante, ahí también entra el desempeño, cómo está haciendo cierta tarea o cierto proyecto, cómo es el interés. Pienso también que en este proceso va mucho la motivación, entonces es importante que el profesor motive al estudiante para que así el resultado sea mucho mejor y sobre todo el aprendizaje. Bueno, en el proceso entendido como las intenciones evaluativas sumadas al constructo evaluativo, o sea, lo que se va a evaluar, como decía mi compañera, el profesor debe tener en cuenta qué es lo que va a evaluar. Para de esta manera determinar con qué regularidad estos sistemas evaluativos o estas maneras de evaluar permite al docente tomar acciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. También ir como guiando estas acciones para poder ayudar al docente a recoger la información que se desea. Otra de las palabras claves que nosotros consideramos pertinentes para comprender estos conceptos es la adaptación y la transformación. Entonces también es de suma importancia que el profesor pueda adaptar las prácticas docentes muchas veces al contexto, a las necesidades que requieran su grupo, sus estudiantes, para así poder transformar, porque es que a veces nosotros como profesores, me incluyo, pensamos que los estudiantes son tal vez los que tienen las dificultades, los problemas, las falencias, pero en sí a veces también ignoramos que nuestra adaptación, nuestra metodología a veces también de enseñanza no es la más adecuada o tal vez no se adapta al contexto, a las necesidades, para así tener una transformación efectiva y llegar al objetivo final, que es que el estudiante de veras aprenda. Ahora, la parte que nosotros consideramos más importante en nuestra presentación es la corrección, ya que según Barriga, citado en los fundamentos del decreto 1290, dice que la evaluación formativa, indicada para evaluar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los estudiantes en el día a día, busca la mejora de la tarea educativa antes de que el proceso formativo haya concluido y sus resultados sean inmodificables para los estudiantes. Por el contrario, detecta las dificultades y carencias que hay en el propio proceso y las corrige a tiempo. Es decir, no se debe esperar a que el estudiante dé el resultado para corregirlo. Nosotros como maestros, y también una de las fundamentaciones de la evaluación formativa es que se va evaluando el proceso del estudiante día a día. Es decir, se corrige el aprendizaje y los errores que ellos presenten. Algo muy importante es no solamente corregir el error, es decir, no solamente decirle al estudiante, mira, el error está mal por esto y por esto, sino que también es como crear un pensamiento reflexivo en el estudiante, como podemos ver acá, reflexivo sobre el error, que el estudiante pueda reflexionar sobre ese error para que de esta manera no vuelva a repercutir el mismo error en diferentes situaciones y posteriormente. Y sepa también cuál fue el error, porque a veces es muy fácil para ellos aceptar, ay sí, profe, me equivoqué, pero ya lo corrijo para
para sacar buena calificación, no, es muy importante que ellos entiendan en qué me equivoqué, por qué y cómo lo puedo corregir. Entonces, por eso, como yo decía anteriormente, este proceso también va muy de la mano, porque como el docente tiene que poner de su parte, el alumno también, para que así sea más eficiente y más acuerdo con lo que uno quiere alcanzar, porque si el profesor está haciendo de su parte y está corrigiendo el proceso, más el estudiante no está como tan motivado, allí va a haber muchos problemas. Para determinar la manera en cómo corregir a los estudiantes o el feedback, el dar la retroalimentación, es saber lo que se evalúa, saber qué competencias deben alcanzar ellos, qué contenidos deben aprender, porque de esta manera nosotros como profesores tenemos ya como una base de qué es lo que se debe aprender y qué es lo que no se debe aprender en el proceso. Ahora, a manera de conclusión, queremos dar como una reflexión del por qué escogimos la remediación en el proceso de la evaluación formativa. Consideramos importante porque la remediación forma solamente una pequeña parte de lo que es un conjunto más grande que Lindalal y Montier 2005 lo llaman la regulación. La remediación entra en la regulación retroactiva. Nosotros acá podemos determinar los procesos de aprendizaje, las dificultades del individuo y también comprender cómo mejorar esas dificultades, entendiendo al individuo como un sujeto único que tiene sus propias dificultades y sus propias comprensiones del mundo. Este sería el fin de la presentación, las referencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.